Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Protecno. Hoy martes, mucho que compartir con ustedes. Ya arrancamos con esta entrevista. Saludamos a Gabriela Ratti, ella es directora de ciberseguridad del MITIC. Nos va a dar más detalles sobre este informe que han emitido con respecto a la ciberdelincuencia en nuestro país en el año 2020. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Gabriela, por favor, contanos sobre este informe que dieron a conocer hace unos días nada más. ¿Qué es lo que reveló con respecto a la ciberseguridad de nuestro país? Sí, nosotros desde el 2019 venimos publicando un informe anual del estado de la ciberseguridad en Paraguay, donde compartimos más que nada algunas estadísticas, datos, informaciones que nosotros tenemos, principalmente basados en los incidentes que a nosotros nos reportan a través del CERPI, el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, donde cualquier ciudadano, cualquier empresa, cualquiera puede reportarnos algún incidente que sufre o lo que sospecha que sufre. Y bueno, eso dispara una investigación y en base a eso, eso nos permite también un poco conocer las tendencias, las amenazas en nuestro país. De hecho, en comparación a años anteriores, el año pasado tuvimos nuevamente un aumento de casi 47% respecto al 2019. Tuvimos más de 2.100 reportes de incidentes. Y bueno, eso nos permite un poco conocer también el estado y darnos cuenta del interés que están poniendo también los criminales en las cuestiones cibernéticas. Bueno, y Gabriela, cuando hablamos de estos incidentes, me mencionabas que fueron más de 700 los reportados en el año 2020. Ahora, ¿qué tipo de incidentes o vulneraciones, de qué tipo estamos hablando? El más frecuente tenemos lo que son los equipos o sistemas comprometidos, por lo general servidores web, servidores de correo, que a través de fallas generalmente del software, en algunos casos del sistema operativo o accesos poco protegidos, son vulnerados por criminales que pueden estar incluso en cualquier parte del mundo y que comprometen esa página o ese sistema. Ese es el más frecuente que vemos. El segundo más frecuente que vemos es todo lo que es malware, el virus informático que a veces le decimos. También lo que es el phishing, los engaños a través de correos maliciosos, enlaces falsos, se encuentran un poco en las categorías más frecuentes esa tendencia se sostiene ya desde hace varios años. Bueno, y Gabriela, este aumento del 47% que mencionabas, ¿han encontrado una causa puntual, ya sea que por causa de la pandemia, por ejemplo, muchas personas estuvieron utilizando más los sistemas informáticos o de internet, o bien las personas conocen más sobre CERT y su trabajo y se animan a hacer estos reportes? Probablemente sea un poquito de los dos. En realidad, desde el 2013 que tenemos este servicio, que tenemos el CERPI, desde ese año vemos siempre ese aumento sostenido. Por eso creemos que también en parte se debe a que más gente empieza a entender la importancia de reportar este tipo de incidentes. Obviamente la pandemia y especialmente el que se ha hecho más popular, el teletrabajo ha generado que se dé más importancia. O sea, hoy en día una empresa sufre un incidente y ya busca cómo reportarlo porque sabe que tiene un impacto mayor al que antes tenía. Bueno, y cuando hablamos de estos 700 incidentes, también supongo que pasan por un proceso de verificación y ustedes reciben muchos más reportes, pero que luego se tiene que estudiar cada caso puntualmente. Asimismo, por supuesto, de los 2.100 reportes que recibimos, obviamente no todos corresponden a incidentes, algunos de repente son casos que después se descartan o casos que son derivados a la fiscalía, a la policía. Hay que entender que hay también una diferencia con respecto a los delitos. Tenemos casi 1.400 incidentes únicos. A veces también varias personas nos reportan el mismo incidente, pero obviamente cada uno de ellos tiene que ser analizado en profundidad. Y cada uno otra vez deriva a varias investigaciones, a veces incluso en paralelo. Bueno, y Gabriela, cuando hablamos de estos reportes, ¿lo hacen, digamos, empresas, personas particulares, instituciones públicas también? Asimismo, cualquiera, desde un ciudadano particular puede reportarnos, un profesional independiente, una empresa privada, las instituciones públicas obviamente también. De hecho, el año pasado el 55% de los incidentes que atendimos eran relacionados a empresas privadas.
Incluso a veces también tratamos con incidentes de sistemas del extranjero, porque hay alguna víctima nacional afectada, pero por un sistema extranjero. O sea, recordemos que cuando hablamos de ciberataques no tenemos fronteras. El 9% correspondió al sector gobierno. Anteriormente estos números eran más altos en el sector gobierno, probablemente porque el sector privado conocía poco sobre los servicios del CERPI. Hoy en día, en cambio, eso se ha invertido. Tenemos mucho más reportes del sector privado. Especialmente el año pasado. Tuvimos más de la mitad correspondía al sector privado. Bueno, y Gabriela, ya que mencionas el origen, justamente, ¿se sabe de dónde vienen estos incidentes? Puede ser aquí desde nuestro país o desde cualquier otro punto del mundo, nos decías. Asimismo, normalmente, y eso también es importante resaltar, el trabajo del CERPI, la investigación que hace el CERPI, normalmente no es para encontrar al culpable, sino para entender cómo fue que ocurrió el incidente, qué fallas se explotó, qué vulnerabilidad fue la que se utilizó, qué técnicas se utilizaron. En primer lugar, para poder controlar el incidente, para poder controlar el ciberataque, normalmente estamos ante un ciberataque que está en marcha, entonces hay que controlarlo en primer lugar. Y segundo, también hay que entender cómo fue que ocurrió para poder tomar las medidas correctivas y preventivas correspondientes, y especialmente también para prevenir a otros. Ya para encontrar quién es el culpable, estamos hablando ya de otro enfoque a la investigación. Eso no lo hacemos nosotros, eso ya lo hace la fiscalía, la policía. Hay que entender que cuando hablamos de ciberataques normalmente es muy, muy difícil llegar a la persona real que está detrás del ciberataque, pues por lo general estamos hablando de, o sea, una IP puede ser de Alemania, pero no necesariamente la persona está en Alemania. Es más, normalmente estamos hablando de bandas criminales. O sea, lo que es el encontrar a la persona detrás del incidente ya no es parte de nuestra investigación. Nosotros más bien tratamos de entender cómo fue que ocurrió. Entiendo, bueno, y qué bueno saber, positivo saber que las personas pueden hacer estos reportes en el CERT. Nos gustaría también conocer cuál es el proceso, digamos, si somos víctimas de alguna vulneración en algún sistema informático o incluso en nuestras propias redes sociales, ¿cómo hacemos para contactar con este centro? Para reportar los incidentes, simplemente mandar un correo a abuse@cert.gov.py, que es una dirección de correo. Eso sí genera un ticket que es atendido por los analistas que empiezan a investigar qué puede ser lo que está pasando. Igual, bueno, cuando recibimos también reporte a través de nuestras redes sociales, igualmente lo tomamos. Y cualquiera lo puede reportar, cualquier día, cualquier hora, eso siempre se procesa. En algunos casos a lo mejor la investigación es sencilla, no hay, a lo mejor simplemente se limita a dar algunas recomendaciones, pero en algunos casos justamente hay una nueva técnica o algo novedoso que tenemos que investigar, y a veces incluso sacamos una alerta respecto a lo que estamos viendo. Y una vez que se tiene este reporte, ¿cuál es el trabajo que hace el CERT para poder dar respuesta a las personas? Digamos que no siempre se llega hasta una solución y a una respuesta concreta para la persona que ha sido vulnerada. Asimismo, depende mucho del tipo de incidente, o sea, del tipo de incidente y del tipo de organización. Cuando, por ejemplo, es una empresa privada que sufrió un caso de ransomware, ¿verdad? Que son estos virus que cifran la información, los archivos, y nos piden un rescate, una especie de secuestro virtual. En esos casos, por ejemplo, a lo mejor no se llega a la solución de poder recuperar los archivos, pero sí a lo mejor les ayudamos a hacer el análisis y encontrar cómo fue que se infectó en primer lugar. Por ejemplo, en el caso de ransomware, algo que vemos muy frecuentemente es que se debe al servicio de escritorio remoto que a veces está expuesto a Internet con contraseñas débiles. Muchas veces la empresa ni es consciente de eso, ni sabía que eso estaba expuesto. Entonces, cuando le damos esa información, con eso ellos pueden, por ejemplo, poner una contraseña más robusta o despublicar el servicio. Y aunque a lo mejor los archivos no se hayan recuperado y a lo mejor no se le haya encontrado a la persona, eso igual es de utilidad a la empresa porque evita que le vuelva a pasar. Otros casos, por ejemplo, que hemos visto, donde ha habido incluso desvíos millonarios de dinero a empresas debido a la vulneración del correo, pero debido a un virus informático que estaba en la máquina. Las empresas, como no sabían de ese virus, simplemente cambiaban la contraseña y les volvía a pasar. En esos casos es donde nuestra investigación puede ayudar, porque les puede ayudar a encontrar la causa raíz del problema y obviamente prevenirla. Especialmente cuando hay
un impacto económico grande, las empresas deciden muchas veces hacer la denuncia. A veces no se va a resolver acá en el país, pero normalmente esa información la fiscalía, la policía también comparte con organizaciones de otras partes del mundo y se hacen investigaciones internacionales. O sea, a lo mejor no se le encuentra el culpable en una semana, en un mes, pero sí en algún momento muchas de estas bandas terminan cayendo, pues son muchas veces bandas internacionales las que están detrás de este tipo de ciberataques. Bueno, la prevención sin duda es clave, Gabriela, cuando hablamos de este tipo de casos. Así que te agradezco muchísimo por este reporte, por estos datos que nos has brindado y hasta una próxima. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.